Muy buenas a todos, reciban un especial saludo. Vamos a comentar aspectos relativos en la instalación de suministro de agua, que forma parte de un tanto por ciento importante de las instalaciones que desarrollan las consultorías hoy en día. Por lo tanto, nos parece importante comentar algunos aspectos que afectan directamente a esta instalación y formas o maneras que tenemos de plantearla. En primer lugar, antes de comenzar con el video, quisiera mostrar otras alternativas para ponerse en contacto con mi persona por si acaso están desarrollando algún proyecto y necesitan alguna ayuda. Muy bien, tenemos la forma de Skype, que es una forma muy cómoda en la que podemos mantener una comunicación en la que el ingeniero me comparte su pantalla y me muestra la inquietud. Esa es la forma que estamos trabajando actualmente con los cursos de la plataforma de medinfraestructuras.com. También, por supuesto, se puede brindar asesoría por este medio. Muy bien, vamos a cerrar un momento. Vamos a mostrar la otra alternativa que tenemos para comunicarnos, que es una alternativa un poco más sencilla, un poco más simple, pero es a través de mensaje, a través de Facebook. Únicamente tienen que agregarme y con gusto les voy a aceptar la solicitud para que estemos en comunicación. Tienen que poner en Facebook Medinfraestructuras CIPE. Ahí encontrarán también publicaciones de los últimos vídeos que estamos subiendo a YouTube y si vamos a planificar algún curso presencial, información de ese tipo, básicamente. También me la pueden pedir directamente. Pero bien, es una forma de estar comunicados. Es importante porque últimamente nos estamos comunicando solamente vía WhatsApp y también es bueno que sepan otras formas de comunicarse conmigo. No estoy diciendo que por WhatsApp esté mal, simplemente estoy comentando que existen otras formas para aquella persona que desee comunicarse, por ejemplo, por Facebook o por Skype, porque lo vea más óptimo, nada más. Muy bien, una vez hecho esta explicación inicial, vamos al programa y vamos a comentar algunos aspectos. En primer lugar, cabe decir que tenemos un curso de instalaciones, está bastante bien conseguido para dar respuesta a muchas preguntas que están teniendo las consultorías en estos momentos en cómo presentar un plano, etcétera. Vamos a mostrar, por ejemplo, un plano y cómo debería de ser una presentación de un proyecto estándar. Muy bien, básicamente un proyecto se compone de una serie de planos que tenemos a continuación y debe de estar bien representado con un 3D. Estos planos de suministro de agua generalmente tienen acompañado una vista 3D para hacer más fácil la interpretación. Muy bien, podemos ver un conjunto de planos, no tiene ningún misterio, pero debemos de tener una simbología y un grafiado específico en la medida que estamos avanzando con el proyecto para que se entienda bien. Como pueden ver, aquí estamos indicando las tuberías, en este caso estamos trabajando con media pulgada de polipropileno reticulado y estamos indicando hacia dónde van las tuberías de forma gráfica y hacia dónde están los montantes que van a subir, en este caso, para repartir el agua en las distintas plantas. Es importante que consideremos que la presión de suministro es posible que nos alcance para abastecer las primeras plantas de nuestro edificio, las primeras losas o niveles. Pero es posible que necesitemos de un grupo de presión, en este caso está ubicado en la planta sótano, como lo tenemos aquí, un grupo de presión acompañado de un depósito para continuar abasteciendo al resto de pisos. Muy bien, vamos a tener ese concepto y vamos a tener también claro el concepto de que la presentación del proyecto debe de estar acorde a una tipología, es decir, tenemos que acoplarnos a una forma de presentar estos proyectos. Igual que los proyectos de estructuras, hemos hablado de que deben de tener una presentación, un orden lógico, como pueden ser el armado de columnas, el armado de vigas, el armado de losas y todo sucesivamente y con una lógica interna de dibujo, pues también debe ser así para un proyecto de instalaciones. Muy bien, y finalmente vamos a ver el plano, la vista 3D del conjunto que ayuda al instalador a ubicarse. Pueden ver que tenemos saltos de nivel, por ejemplo aquí tenemos un salto de nivel, donde tenemos la tubería que transcurre por un nivel y sube unos 60 centímetros para hacer esta forma en obra. Seguidamente lo que hace es bajar a una planta sótano donde tenemos el grupo de presión, el grupo que nos va a suministrar esa presión extra para el resto de pisos. Vamos a llegar a la centralización de contadores, en este caso tenemos
muchos contadores individuales porque estamos tratando un tema de viviendas y vemos cómo una parte de estos contadores no necesita pasar por el grupo de presión, directamente conecta con esta tubería inicial. En cambio, un conjunto de contadores que tenemos aquí va a dirigirse hacia pisos que están más elevados y por ese motivo necesitamos tener conectado un grupo de presión. Es importante que aprendamos a dimensionar estos elementos, es muy importante que los tengamos controlados porque tenemos que dar posteriormente una elección, es decir, si esa bomba va a ser de 2 HP, de 2 caballos de potencia, o de cuántos caballos de potencia va a ser esas bombas que van a suministrar esa presión extra que necesita todo el circuito. Muy bien, también tenemos que tener aspectos de teoría muy claros, como pueden ser los siguientes. Tenemos que tener muy claros los consumos de cada uno de los elementos. Tenemos que tener en cuenta que existen coeficientes de simultaneidad para poder calcular estas cuestiones, que el programa lo hace internamente, pero siempre es bueno saber cómo ha calculado para reflejar en la memoria un extra de documentación cuando entreguemos este proyecto. Muy bien, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones y vamos a ver, por ejemplo, este gráfico que en la práctica nos puede servir bastante para comprender la idea de cómo se relacionan el caudal que tenemos aquí y la velocidad de la tubería. Hay una relación directa que pasa por una pérdida de carga y un diámetro. Por lo tanto, si nosotros trazamos una línea entre una velocidad que nosotros limitamos, porque siempre en el programa vamos a limitar el tema de la velocidad, pueden ver que en este caso tenemos la velocidad máxima limitada a 2 metros por segundo. Esto va a variar si estamos trabajando con tubería de cobre, por ejemplo, o tubería de polipropileno reticulado. Estamos hablando de cuando utilizamos el plástico como elemento, el material para transportar ese agua, podemos irnos a velocidades máximas más elevadas, como por ejemplo 2,5 metros por segundo o 3 metros por segundo en algunos casos podríamos poner. Pero cuando estamos trabajando con cobre, cuando nos pasamos de estos 2 metros por segundo máximos, tenemos ruidos en la instalación y por eso conviene bajar la velocidad. Que sepamos que está directamente relacionado el concepto de el caudal que lleva la tubería y la velocidad. De forma que si nosotros ya tenemos la velocidad y tenemos el caudal de la tubería que se puede calcular a través de lo que hemos dicho anteriormente, de todos estos coeficientes, en base a los consumos que tenemos en cada tramo, pues podemos tener el dato del caudal. Una vez tenemos el dato del caudal y limitamos la velocidad que queremos tener en esa tubería, si trazamos una línea, como estamos viendo aquí, por ejemplo, para un caudal de 2 litros por segundo, podemos ver que está en litros por minuto, litros por segundo en el lado derecho. Si nos vamos a una velocidad de 1 metro por segundo, que nosotros establecemos, podría ser perfectamente 2, como hemos dicho, para cobre, o 2,50 para propileno reticulado. Pero bien, para este ejemplo, fíjense que el diámetro de la tubería, el diámetro interior, nos sale de 50 milímetros. Es decir, nos está saliendo de 2 pulgadas. Muy bien, el concepto de pérdida de carga también tenemos que tenerlo muy presente, porque esta tubería va a tener una pérdida de carga. Que sepamos que el programa aplica un factor de pérdida de carga, que lo tenemos aquí, coeficiente de pérdida de carga, de 1,20 por metro lineal de tubería. Muy bien, por otro lado tenemos la presión máxima en los puntos de consumo. En este caso tenemos la presión máxima definida como 50 metros columna de agua. Es un valor de presión. Aunque vean metro columna de agua, simplemente es un valor de presión. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos pasamos de esta presión, tendremos que colocar válvulas reductoras de presión. Muy importante ese concepto. Muy bien, también en el momento de definir las cuestiones de programa trabajamos con esta cuestión de aquí, acumulado con simultaneidad, y trabajamos con el valor de 1 de coeficiente de simultaneidad. Muy bien, vamos a cerrar esta cuestión. Fíjense, está toda la instalación introducida. Tenemos en este momento, en esta obra, una vista 3D que vamos a mostrar. Es un conjunto de viviendas y tenemos un suministro que empieza desde esta planta baja
y se eleva a través de estos montantes, pero que antes de los montantes tenemos una bomba representada con esta cuestión que tenemos aquí, pero realmente no será una bomba, sabemos que son dos bombas. Deben de haber dos bombas porque se van alternando en el funcionamiento para que no se estropeen. ¿Qué pasa si colocamos solamente una bomba? Pues que se puede estropear y podemos tener problemas. Pero generalmente se conectan 2 o 3 bombas en paralelo dependiendo del caudal. Esto también hay que saberlo. Si bajamos un poco en el PDF vamos a ir directamente al apartado de las bombas. Por ejemplo, colocaremos 2 bombas hasta caudales simultáneos de 10 litros por segundo. A partir de ahí en adelante colocaremos 3 bombas para caudales entre 10 litros por segundo y 30 litros por segundo. Y 4 bombas para caudales superiores a 30 litros por segundo. Bien, generalmente en viviendas nos movemos siempre en este parámetro, en este ámbito. Solamente vamos a colocar 2 bombas. Es muy raro que coloquemos 3 bombas. Pero bien, son aspectos necesarios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tenerlos ahí presentes. Muy bien, básicamente estos son los conceptos. Decir que en los grifos tenemos esta presión máxima, tenemos en los fluxores una presión máxima distinta a los grifos, ¿no? Estamos hablando de los requerimientos de la instalación. Muy bien, tenemos que controlar estos temas. Luego, en el momento de calcular la instalación es bastante sencillo. Cuando ya tenemos todo introducido, le hacemos clic a calcular. Muy bien, a continuación el programa ya ha calculado. En este momento podemos efectuar los chequeos. Fíjense, esta llave que tenemos aquí simplemente es una llave general del edificio, solamente tiene una pérdida de carga, es decir, representa únicamente para el sistema una fricción, una pérdida de carga. Por ejemplo, tenemos que la presión de entrada es de 24,99 metros columna de agua, pero la presión de salida es de 24,49. Tenemos que exactamente se ha perdido 0,50 metros columna de agua, es decir, el valor que nos indica la llave. Por supuesto, estos son datos de fabricante y los tenemos que introducir al programa. El programa no es tan listo en este caso, nosotros tenemos que introducir el valor de esa pérdida de carga de esa llave. Entonces, hasta aquí ningún misterio. Tenemos concretamente un caudal. Este sería el caudal simultáneo, sería de 1,76 litros por segundo y el caudal simultáneo se calcula como hemos explicado anteriormente. Es decir, teniendo en cuenta todos los coeficientes que afectan a esta instalación. Por ejemplo, si son 8 viviendas iguales, si tenemos estos elementos por cada una de las viviendas, pues hay que aplicar una serie de coeficientes. Por ejemplo, tenemos aplicado el valor de K1 como coeficiente, que tenemos que aplicarlo tanto a los elementos que consumen agua fría como los elementos que consumen agua caliente. En este caso, el coeficiente es K1 igual a 1 dividido la raíz cuadrada de N, el número de aparatos, en este caso 7 de agua fría y 5 de agua caliente, y nos salen concretamente este valor de coeficiente para agua fría de 0,408 y este coeficiente de 0,5 para los elementos de agua caliente. Por lo tanto, tenemos finalmente un caudal simultáneo de una vivienda. Mucho cuidado, de una vivienda. En este momento hemos hecho un cálculo para ver qué caudal debería de entrar a esa vivienda. Es decir, si yo me voy al programa y me voy directamente a la entrada donde yo tengo la vivienda, vamos a ver, por ejemplo, la entrada a una vivienda, estaríamos hablando, por ejemplo, de este conducto. Este conducto estaría entrando a una de las viviendas que tenemos en este ejemplo, que es un ejemplo distinto. Ya ven que el caudal sale de 0,43 litros por segundo. Si nosotros revisamos este caudal, vamos a ver el caudal que estamos tratando en este ejemplo, nos está dando de 0,5722. Es un caso distinto. Efectivamente, para este caso no vamos a tener los mismos aparatos. Por lo tanto, el caso no puede ser igual. El caso será, por supuesto, diferente. No vamos a tener ese caudal que tenemos en el programa, porque seguramente en este caso, en esta vivienda, tendremos otros aparatos que tenemos aquí. Pero ya ven que existe un caudal bruto y un caudal aplicado directamente con los coeficientes.
Es decir, el caudal bruto es sin aplicar estos coeficientes. Para tener en cuenta, por supuesto, que no estaremos utilizando todos estos aparatos al mismo tiempo. Debemos de aplicar estos coeficientes de simultaneidad. Pero claro, es muy importante saber de dónde vienen estos coeficientes de simultaneidad. Porque si únicamente le damos la responsabilidad al programa de que piense, no podremos tomar decisiones acorde a los errores o fallos que van a aparecer en el programa. Muy bien, una vez tenemos el valor simultáneo de una vivienda, lo que hacemos es aplicar el coeficiente K2. El coeficiente K2 es igual a n, que es efectivamente el número de viviendas, y vamos a obtenerlo, ¿de acuerdo? Vamos a obtenerlo y vamos a aplicarlo posteriormente. Muy bien, entonces tenemos que el K2 en este caso es igual a 0.3 y aquí tenemos que aplicar el caudal simultáneo del edificio. El caudal simultáneo del edificio es igual al caudal simultáneo de una vivienda por K2 por n, que es igual a 1,37 litros por segundo. Lo que significa que nosotros tendremos en el programa la siguiente situación. Si yo bajo al nivel donde tengo efectivamente el suministro, que es la planta baja, este caudal que acabamos de ver aparece 1,76 litros por segundo. Pero bien, estamos tratando otro caso. En este caso nos está saliendo un caudal de 1,37 litros por segundo. Muy bien, muchas personas me pueden preguntar, y bien, ¿cómo hago para calcular manualmente, por ejemplo, este tramo? Pues bien, este tramo es un conducto que va directamente a suministrar a una vivienda. Por lo tanto, ¿cómo calcularíamos el caudal y el tema de la velocidad, etcétera, para ese conducto únicamente que va a suministrar a una vivienda? Pues bien, muy sencillo, aplicaríamos solamente las formulaciones sin aplicar este K2, este coeficiente K2. Aplicaríamos solamente lo que tenemos aquí, este valor de K1, ¿de acuerdo? Muy bien, aparte de esto existen otros elementos, como pueden ser el cálculo de depósitos, por ejemplo, para tener un suministro para un cierto número de minutos determinado que nos abastecerán. Y también tendremos, por ejemplo, el dimensionado de bombas. El dimensionado de bombas generalmente se utiliza la siguiente formulación. La presión mínima es igual a la altura de aspiración de la bomba, que se puede suponer 0. La altura de aspiración, pues nada más que es lo siguiente que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una bomba que estuviera a este nivel, pues esta sería la altura de aspiración, nada más. Tenemos la altura geométrica del edificio, sencillo. La pérdida de carga, que es un valor no tan sencillo de obtener porque existen un conjunto de aparatos que van a ir restando continuamente la presión al sistema. Y tenemos la presión residual. La presión residual es un valor que podemos obtener directamente y, si no me equivoco, son 15 metros columna de agua. Muy bien, tenemos la presión máxima. La presión máxima de la bomba es la siguiente. La que tenemos aquí es la presión mínima más D, siendo D la presión diferencial entre 2 y 3 bar, con el fin de alargar la vida útil de las bombas. Muy bien, también cabe decir que existe el depósito hidroneumático. El depósito hidroneumático se calcula también de una determinada manera, utilizando estas formulaciones. En realidad son formulaciones bastante sencillas, pero hay que saberlas aplicar. Muy bien, aquí tenemos la potencia eléctrica de la bomba, cómo deberíamos de calcularlo, pero tenemos también ciertas ventajas. El programa nos va a ayudar hasta un cierto punto. El programa llega a un momento que ya no nos ayuda más. Me explico. El programa nos va a dar una información muy valiosa, pero llega un momento, por ejemplo, que no nos ayuda, por ejemplo, a dimensionar el depósito. Como ven, aquí no se ha colocado depósito, pero es muy probable de que si el caudal que nosotros tenemos, que nos está suministrando la compañía, no es regular, en otras palabras, que no es constante, pues es muy probable que sea necesario la colocación de un depósito previo para abastecer en caso de que se corte el suministro. Entonces, este cálculo del depósito no lo hace el programa no calcula depósitos, pero nos puede calcular la potencia de la bomba. Aquí tenemos concretamente la potencia eléctrica de la bomba, 0,2437 kilovatios. Muy bien, y tenemos que la bomba concretamente tiene una presión de 12 metros columna de agua. Muy bien, y con todos estos valores podemos obtener también el valor
para poder determinar qué bomba es exactamente y poderla seleccionar de un catálogo concreto de un fabricante. Muy bien, estos son los aspectos que quería comentar. La introducción de los elementos es bastante sencillo, lo que no es tan sencillo es saber evaluar si el programa nos ha hecho un cálculo correcto y luego también saber proponer un material concretamente para este caso. Para este caso estamos trabajando con cobre, pero el cobre, como bien saben ustedes, es un material bastante caro y generalmente en Latinoamérica se está utilizando el polipropileno reticulado. Por supuesto será distinto las propiedades de rugosidad que tendrá esta tubería, que nos va a influir directamente en la pérdida de carga de esta tubería. Por ejemplo, si yo me voy a tubería y le digo editar, vamos a ver que la rugosidad absoluta de esta tubería es de 0.04. No será lo mismo que estemos trabajando con una tubería de polipropileno. Por supuesto, podemos generarnos nuestra propia biblioteca de tuberías y trabajar tranquilamente con este programa, que me parece excelente. Este programa concretamente lo pueden encontrar aquí, está concretamente en esta parte y se llama Instalaciones de Fontanería y Saneamiento. También es conocido el programa de CipeCAD-MEP, pero para cuando ustedes vayan a realizar una instalación de fontanería y saneamiento en Latinoamérica, les recomiendo que utilicen este programa en lugar del CipeCAD-MEP. El CipeCAD-MEP también podrán utilizarlo, pero tendrán que introducir un conjunto de elementos como por ejemplo recintos, particiones, etcétera, etcétera, y definir mucho más el edificio antes de hacer la instalación de fontanería y saneamiento. Muy bien, con esto termino. Que sepan ustedes que estamos muy contentos con las personas que están realizando los cursos, porque aparte de que están aprendiendo muchísimo, me están diciendo de que les están sirviendo y yo me quedo muy tranquilo con esta información. Reciban un especial saludo como siempre y nos vemos en los siguientes videos.